Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero nadie te advierte que, a veces, puede ahogarte. Las copas de champaña chocaban a mi alrededor como pequeñas campanas de cristal. Cada sonido un recordatorio de lo fuera de lugar. Que me sentía en el mundo de mi propia familia. Yo estaba en la esquina de la mansión familiar junto al lago, en Washington, viendo a mi hermana Sarapina reinar en el centro del gran salón. Se veía radiante en su vestido de diseñador. Los diamantes atrapaban la luz de la enorme lámpara de cristal, mientras yo me sentía invisible en mi sencillo vestido azul marino. De Target. Era la gala anual Futures Light, idea de Sarapina y joya de la corona de su imperio filantrópico. Políticos, celebridades y la élite de Seattle se habían reunido para celebrar otro año de sus supuestas buenas obras. Yo había llegado corriendo directo de un turno de 12 horas en el Hospital General de Seattle, aún exhausta de consolar familias en urgencias, cargando todavía el peso del sufrimiento humano sobre mis hombros. Apretaba entre mis manos el pequeño regalo hecho a mano que había traído para Sara, un portarretratos de cerámica que pinté en una de mis raras noches libres. Contenía una foto de nosotras de niñas, cuando todavía me sonreía con calidez genuina, en lugar de la frialdad calculada que se había vuelto su sello. Mi madre, Victoria, apenas lo miró cuando se lo mostré, despidiéndolo con un gesto hacia una mesa olvidada en la esquina. Ara, la voz de mi padre, Richard, cortó mis pensamientos. Su saludo fue nada más que un leve asentimiento, antes de volver a su conversación con un senador. Yo había esperado, quizá ingenuamente, que esta noche fuera diferente, que estar aquí, apoyando la causa de Sara, al fin me ganara el reconocimiento que había anhelado toda mi vida. En cambio, me encontré siendo presentada como la hermana de Sarapina, la enfermera. Cuando mi madre se dignaba a reconocerme, la forma en que decía enfermera sonaba más a enfermedad que a vocación, a pesar de que esa vocación me había consumido los últimos 8 años. Había renunciado a mis sueños de estudiar medicina para ayudar a pagar el MBA de Harvard de Sara. Había trabajado dobles turnos para contribuir en las emergencias familiares. Había sacrificado relaciones, vacaciones y mis propias ambiciones, todo mientras me trataban como el caso de caridad de la familia. A medida que avanzaba la noche, me movía entre la multitud como un fantasma, escuchando fragmentos de conversaciones que me helaban la sangre. 2 donadores importantes estaban cerca de la barra, sus voces bajas pero tan filosas como cuchillos. Algo no cuadra con estos números, susurró uno. Mi contador hizo revisiones preliminares. El dinero que entra versus los programas que se financian. Hay discrepancias serias. He escuchado preocupaciones similares desde la Fundación de Portland, respondió su compañero. Están empezando a preguntar ¿en qué se gastaron realmente sus donativos? Se me cayó el estómago. No eran chismosos ni rivales celosos. Eran gente seria de negocios. Del tipo que no lanza acusaciones a la ligera. Pensé en todas las veces que Sara me pidió cobrar cheques para la fundación, diciendo que era más fácil para efectos fiscales. La forma en que insistía en que ciertas transacciones pasaran temporalmente por mi cuenta personal. Yo la había confiado ciegamente, sin cuestionar la ética ni la legalidad de lo que me pedía. Cuando Sara subió al podio para dar su discurso principal sobre transparencia y rendición de cuentas en el trabajo caritativo, la ironía era casi insoportable. Hablaba con pasión sobre la importancia de la confianza, sobre cómo los donadores merecen saber que su dinero hace una diferencia real. El público se colgaba de cada palabra, completamente cautivado por su actuación. Después del discurso, esperé a que saliera al balcón privado a tomar aire. El horizonte de Seattle brillaba más allá del lago Washington. Y por un momento recordé, porque las dos nos habíamos enamorado de esta vista de niñas. Este había sido nuestro santuario, donde compartíamos secretos y sueños. Sara, empecé con cuidado, acercándome con el tono suave que uso con pacientes asustados. Escuché conversaciones preocupantes esta noche sobre las finanzas de la fundación. Quizá deberías pedirle a tu equipo contable
Que haga una revisión a fondo. Antes de que alguien presente preguntas formales. La transformación en su rostro fue inmediata y aterradora. La máscara de Santa Caritativa se desvaneció, reemplazada por algo frío y depredador. «Ya vamos otra vez», escupió, con voz lo bastante alta, para que la oyeran varios invitados cercanos. «No soportas verme triunfar, ¿verdad? Viniste esta noche solo para sabotearme». «No es eso lo que quise decir», protesté, retrocediendo un paso. «Estoy tratando de ayudarte». Escuché a donadores expresar preocupaciones. Pensé que debería saberlo. Pero Sara ya no tenía razón. Se alimentaba de la atención que nuestras voces alzadas atraían. «Está celosa de todo lo que tengo», continuó, su voz cada vez más alta. «De mi éxito, de mi reconocimiento, de mi capacidad para lograr algo. En lugar de andar limpiando los problemas de otros. En algún hospital». Las palabras me golpearon como bofetadas. Había pasado toda mi carrera salvando vidas, consolando moribundos, sosteniendo familias en sus peores momentos. Pero para ella, yo no era más que una conserje en bata. «Sara, por favor», susurré, muy consciente de la audiencia creciente. «La gente nos está viendo. ¿Podemos hablar de esto en privado?» Pero la privacidad era lo último que ella quería. Este era su escenario. Su momento de humillarme públicamente. Ante las mismas personas, cuyo respeto yo había esperado ganar. Se acercó más, sus ojos ardiendo, con una furia desproporcionada. A lo que yo había dicho. «Estoy harta de fingir que importas», espetó. «Estoy harta de cargar con tu carga, de inventar excusas por tus patéticos intentos de colarte en mi mundo». Al dar un paso atrás de forma instintiva, el tacón se me enganchó en el umbral elevado entre el balcón y el interior. Tropecé, los brazos dando vueltas mientras trataba de recuperar el equilibrio. Por un instante, Sara pudo haber extendido la mano para sostenerme. Nuestras miradas se cruzaron y vi algo que me heló hasta los huesos. No era preocupación, ni arrepentimiento, sino oportunidad. Ella se lanzó hacia adelante y, por un segundo, pensé que iba a ayudarme. En lugar de eso, sus manos pegaron en mis hombros y me empujó con todas sus fuerzas. La fuerza me hizo rodar hacia atrás por las escalinatas de piedra que bajaban al nivel del jardín. Recuerdo la sensación de caer, el tiempo estirándose como caramelo mientras me estrellaba por las escaleras de mármol. El sonido que hizo mi pierna al golpear el escalón inferior fue malísimo. Fundamentalmente, horriblemente mal. Un crujido agudo seguido de una explosión de dolor tan intenso que mi visión se volvió blanca. Mi grito pareció provenir de otra persona, resonando en las paredes de piedra del jardín. Lo que vino después fue un borrón de crueldad calculada, disfrazada de lealtad familiar. Mi madre apareció primero, pero en lugar de pedir ayuda, se arrodilló junto a mí y susurró con urgencia en mi oído, su aliento caliente contra mi mejilla: «Cierra la boca. No arruines el futuro de tu hermana. Di que te resbalaste. ¿Me entiendes?» Entre oleadas de agonía, vi a mi padre dirigir a los guardias de seguridad con fría eficiencia: «Sácala por la entrada trasera. Nada de medios. No podemos tener ninguna interrupción esta noche». Y Sara, parada en lo alto de las escaleras con lágrimas de cocodrilo en los ojos, se dirigió al público compungida y con gracia ensayada: «Ay, Dios mío, mi hermana es súper torpe. Debe haber tomado demasiado champán y se resbaló en las escaleras. Siento mucho la molestia, chicos. Por favor, sigamos celebrando la importante labor que hacemos esta noche». Me sacaron del lugar como si fuera un mueble roto y me subieron a una ambulancia. Me obligaron a usar mi teléfono mientras los guardias de seguridad vigilaban para asegurarse de que no hablara con los reporteros que todavía rondaban. La paramédica, una mujer joven de mi edad, no paraba de preguntar qué había pasado realmente, claramente escéptica respecto a la versión oficial. ¿Pero qué podía decir? ¿Que mi propia hermana intentó herirme a propósito? ¿Que a mi familia le importaban más las apariencias que mi bienestar? En el hospital donde trabajo, mis colegas se quedaron en shock por la magnitud de mis lesiones. El doctor Martínez, el cirujano ortopédico, explicó que había sufrido una fractura compleja de tibia que requeriría cirugía y meses de terapia física. El patrón del impacto, señaló con curiosidad profesional, era consistente con una fuerza significativa más que con una simple caída. «Ara», dijo con suavidad,
¿Estás segura de que quieres quedarte con la versión de que te resbalaste? Estas lesiones cuentan otra historia. Pero yo estaba demasiado destrozada, demasiado abrumada para pelear en ese momento. Asentí débilmente y le pedí que se concentrara en arreglarme la pierna. A la mañana siguiente llegó una pesadilla nueva. Me desperté en mi cama del hospital y encontré el teléfono lleno de notificaciones. Sara había aparecido en el programa matutino más popular de Seattle, con lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado, contando una historia desgarradora sobre su hermana mentalmente inestable que tenía historial de buscar atención. Ara siempre ha batallado, dijo con la dosis justa de dolor fingido. Hemos intentado ayudarla, pero tiene episodios donde crea drama, especialmente cuando toma. Anoche fue solo otro ejemplo de cómo grita por ayuda de la forma más destructiva posible. La entrevista se volvió viral. En cuestión de horas, yo estaba en tendencia en redes sociales como la hermana psicópata que intentó arruinar el trabajo caritativo de su santa de hermana. Los comentarios fueron feroces. Me llamaron celosa, desquiciada, una vergüenza para la familia. Algunos incluso sugirieron que deberían internarme por seguridad de todos. Mi supervisora del hospital me llamó para informarme que habían recibido varias quejas sobre mi estado mental y que debería tomar una licencia extendida mientras revisaban mi aptitud para el trabajo. 8 años de servicio ejemplar, vidas incontables salvadas, y todo se vino abajo por una mentira bien elaborada. Pero la traición final aún estaba por llegar. Mientras lidiaba con papeleo del seguro y trataba de arreglar la terapia física, apareció en mi bandeja de entrada un correo del despacho legal de la familia. Lo abrí esperando algún tipo de apoyo o al menos una explicación de lo que había pasado. En su lugar encontré documentos legales que me helaron la sangre. Mis padres habían transferido la propiedad única de la finca familiar a Sarapina. La casa donde crecí, donde generaciones de nuestra familia habían vivido, ya no era mía en ningún sentido legal. Me habían borrado del legado familiar tan eficientemente como me habían borrado de los hechos de esa noche. Ese fue el momento en que dejé de ser su víctima. El dolor en la pierna no era nada comparado con la claridad que se asentó sobre mí como una neblina fría. Había pasado 32 años rogando por migajas de afecto de gente que me veía como una simple molestia. Había sacrificado mis sueños, mi dinero, mis relaciones, todo al servicio de una familia que me descartaría en cuanto me volviera un problema. Pero se habían equivocado de cálculo. Habían asumido que desaparecería en silencio, demasiado rota y humillada para responder. No sabían de la fuerza que había desarrollado en 8 años de medicina de emergencia, donde decisiones de vida o muerte se toman en segundos y rendirse no es una opción. Mi primera llamada fue para la doctora Ana Sarma, mi médica tratante y una de las cirujanas de trauma más respetadas de Seattle. Cuando le conté la historia real, su reacción fue inmediata y feroz. Esas lesiones no son por una simple caída, dijo sin rodeos. La fuerza necesaria para causar ese tipo de patrón de fractura. Ara, alguien te empujó fuerte. Aceptó dar testimonio médico detallado sobre la naturaleza de mis lesiones y sobre qué tipo de impacto habría sido necesario para provocarlas. Más importante aún, me puso en contacto con su hermana, una abogada top en lesiones personales especializada en casos de violencia familiar. Sara Chararma fue todo lo que necesitaba en ese momento, brillante, despiadada y absolutamente comprometida con la justicia. Ella vio mis registros médicos y el material de video que ya circulaba en línea y sonrió con severidad. Los vamos a destrozar, dijo con confianza tranquila. Pero tenemos que ser estratégicos. No se trata solo de ganar una demanda. Se trata de desmantelar por completo la narrativa falsa que han construido. Sara, la abogada, contrató a un investigador privado que comenzó a documentar metódicamente cada aspecto de los manejos financieros y declaraciones públicas de Sarapina, la hermana. Lo que encontramos fue aún peor de lo que temía. La fundación era, esencialmente, una operación de lavado de dinero, con donativos canalizados a cuentas personales y programas falsos que existían solo en papel. Pero el verdadero avance vino de una fuente inesperada. 3 semanas después de la gala, Sarapina recibió un paquete anónimo que contenía imágenes de seguridad de esa noche. El video era cristalino, mostrando todo el incidente desde múltiples ángulos. No había duda de lo que había pasado. Sara me había empujado deliberadamente por esas escaleras con suficiente fuerza como para causarme una lesión grave. La nota que acompañaba era breve.
Algunas mentiras merecen ser expuestas. Sospechaba quién la había enviado, aunque nunca podría probarlo. Mi padre, a pesar de toda su frialdad, era un hombre que valoraba la reputación por encima de todo. Debió de darse cuenta de que la verdad eventualmente saldría a la luz y que controlar la narrativa era mejor que ser arrastrado a un juicio público. Sara y yo decidimos liberar el video de manera estratégica. En lugar de hacer una conferencia de prensa, se lo filtramos a un periodista de investigación del Seattle Times que había estado siguiendo a organizaciones benéficas cuestionables. La nota salió un martes por la mañana con el encabezado: filántropa local captada en cámara agrediendo a su hermana en evento de caridad. El video se difundió como fuego. En cuestión de horas, Justicia para Lara y Sara Pinolide eran tendencia nacional. La transformación de la opinión pública fue rápida y brutal. Las mismas personas que me habían llamado loca ahora exigían el arresto de Sara. El efecto dominó fue hermoso de ver. Cada donador importante retiró sus fondos en menos de 48 horas. La mesa directiva de la fundación exigió la renuncia inmediata de Sara. Su novio de alto perfil emitió un comunicado público, distanciándose de sus acciones deplorables. Las universidades comenzaron a revisar sus títulos honorarios. Los medios que antes la celebraban ahora diseccionaban cada aspecto de su imagen pública, encontrando grietas e inconsistencias por todos lados. El imperio cuidadosamente construido de mi familia colapsó en menos de una semana. La demanda en sí fue casi anticlimática. Ante la evidencia abrumadora y la condena pública total, los abogados de Sara le aconsejaron llegar a un acuerdo rápido y silencioso. La cantidad fue lo suficientemente grande como para asegurarme la vida, pero el dinero ya no era lo que yo buscaba. Tenía en mente algo mucho más poderoso. En lugar de quedarme con el acuerdo, anuncié la creación de la Fundación Fénix, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a sobrevivientes de abuso familiar y a brindar apoyo legal a quienes luchaban contra personas poderosas que creían poder destruir a otros sin consecuencias. La conferencia de prensa donde hice el anuncio se realizó en el mismo salón de fiestas donde había tenido lugar la gala. Había comprado la mansión familiar en una subasta, después de que las crecientes deudas legales y el escándalo obligaran a mis padres a venderla. Pero no la compré por nostalgia ni por venganza. La compré para transformarla. De pie en el lugar donde Sara alguna vez se había sentido intocable, miré a un salón lleno de reporteros, simpatizantes y sobrevivientes que me habían contactado después de que mi historia se hiciera pública. Mis piernas aún dolían y probablemente siempre dolerían. Pero me mantuve erguida y orgullosa mientras explicaba cómo su dinero, el dinero de Sara, sería usado para ayudar a otras personas a escapar del tipo de abuso sistemático que yo había soportado por décadas. Esta fundación garantizará que nadie tenga que enfrentarse solo a abusadores poderosos, dije, con la voz clara y firme. Proporcionaremos representación legal, servicios de consejería y viviendas seguras para quienes estén atrapados en situaciones familiares tóxicas. Creeremos en los sobrevivientes y lucharemos por justicia. El simbolismo no pasó desapercibido. Donde antes había un monumento a la caridad falsa y a la disfunción familiar, ahora existía una organización real dedicada a brindar ayuda genuina a quienes más lo necesitaban. 6 meses después, las transformaciones estaban completas. Sara había desaparecido por completo del ojo público, trabajando supuestamente como gerente regional en una cadena minorista de mediano nivel en Montana bajo su apellido de casada. Mi madre y mi padre se habían divorciado, culpándose mutuamente por la espectacular caída de la familia. Madre se mudó a Florida, donde aparentemente batallaba por mantener su antiguo estilo de vida con un ingreso mucho más reducido. Padre permaneció en Seattle, pero se vio obligado a vender su firma de consultoría y aceptar un empleo con un antiguo competidor. La mansión se había convertido en la Casa Fénix, sirviendo tanto como sede de la fundación como residencia temporal para sobrevivientes de abuso que necesitaban alojamiento mientras reconstruían sus vidas. El jardín donde había caído ahora era un espacio de meditación lleno de flores, bancas y una pequeña fuente. Ahí llegaban mujeres para sanar, encontrar paz y recordar que valía la pena luchar por ellas. Un tranquilo domingo por la mañana, encontré un sobre deslizado bajo la puerta de mi oficina. Contenía una sola hoja con unas cuantas palabras escritas con la letra inconfundible de mi padre: siempre fuiste la más fuerte. Guardé esa nota en el cajón de mi escritorio, no como perdón, sino como reconocimiento.
Finalmente él había visto lo que yo siempre supe, que la verdadera fuerza no está en dominar a otros o en mantener apariencias falsas. La verdadera fuerza está en sobrevivir la traición, en elegir sanar en lugar de perpetuar el daño, y en usar tu dolor para ayudar a otros a encontrar su salida de la oscuridad. De pie en mi oficina ahora, mirando hacia el lago Washington, apenas reconocía a la mujer rota que se había alejado cojeando de aquella gala 8 meses atrás. La Fundación Fénix ya había ayudado a decenas de familias a escapar de situaciones abusivas y estábamos expandiendo nuestros servicios cada mes. Me habían invitado a dar conferencias, a colaborar con otras organizaciones, a compartir mi experiencia sobre trauma familiar y recuperación. Había reconstruido mi vida en mis propios términos, creando algo significativo a partir de las cenizas de una relación que casi me destruyó. No solo había sobrevivido a la crueldad de mi familia, la había transformado en una fuerza para el bien en el mundo. Ellos intentaron borrarme, disminuirme, hacerme desaparecer por completo. En cambio, me habían dado el mayor regalo de todos, la claridad absoluta que llega cuando ya no tienes nada que perder. Cuando te han empujado tan abajo como es posible, la única dirección que queda es hacia arriba. Y a veces, si tienes mucha suerte y mucha determinación, puedes elevarte más alto de lo que jamás imaginaste. Eso significa ser un fénix. No solo regresas del fuego. Regresas transformada, más fuerte y absolutamente sin miedo de volver a arder, si eso es lo que se necesita para proteger a otros de las llamas. La chica que había suplicado la aprobación de su familia se había ido para siempre. En su lugar estaba una mujer que había aprendido a aprobarse a sí misma. Y eso lo cambió todo.